Hoy os traigo una pequeña sorpresa. Hemos pasado por el vivero para comprar esta joven encina y ahora vamos a ir a plantarla. Pero primero vamos a ver las características de la encina, este árbol tan típico del clima mediterráneo y de la península ibérica, utilizando un ejemplar de grandísimo tamaño, y después veremos cómo podemos propagarlo. ¡Vamos a ello! No sé si se aprecia, pero este árbol es enorme. Se trata de una encina, posiblemente centenaria, ya que posee un crecimiento lento y para alcanzar este tamaño se necesitan cientos de años. Su corteza es agrietada y grisácea. Y fijaos que en el suelo he colocado la mochila para que veáis el gran tamaño que tiene el tronco en comparación. Normalmente crece en todo tipo de sustratos o suelos y aguanta bastante bien la sequía. Su copa es muy amplia y las hojas son perennes y algo duras. Aquí tenemos algo muy curioso. Estas abultaciones en el embés de las hojas se llaman agallas y se trata de picaduras de pequeños insectos donde depositan sus huevos, y cuando comienza la larva a desarrollarse comiendo de la planta, pues se van generando estas estructuras. Al ser una especie del género Quercus, su fruto es una bellota. En este caso todavía está verde, pero aquí ya hemos encontrado algunas maduras. Una cosa que me llamaba mucho la atención de pequeño es esta especie de sombrerito que agarra la bellota a la rama. De hecho, más de una vez en aquellos tiempos hice las típicas peonzas caseras, que era básicamente cortando la bellota por la mitad, limando un poquito su punta y clavándole un palillo de dientes, y fijaos que giraba perfectamente. También se podía colorear esta parte de aquí y así tener peonzas personalizadas. Las bellotas madurarán en otoño y sabremos que están maduras cuando presenten este color marrón. Se pueden recolectar las bellotas una vez que han caído al suelo, pero siempre suele haber problemas con los hongos, así que deben estar bien secas. De todas formas, yo os recomiendo sembrarlas lo más pronto posible. Es decir, si las recolectamos en otoño, pues ese mismo otoño o durante el invierno ya sembrarlas. Suelen germinar con facilidad, así que no necesitáis llevaros demasiadas, y siempre es bueno dejar algunas en el suelo, ya que pueden servir de alimento a diferentes animales o incluso para que germinen y broten, y así sustituyan con el tiempo a los ejemplares más viejos. He mantenido con humedad la bellota para que veáis cómo inicia la germinación, y es sacando una enorme raíz que profundizará en el terreno, y solo cuando esta raíz esté bien desarrollada, la bellota comenzará a sacar un pequeño brote con las hojas. Debido a esto es importante utilizar semilleros profundos, que son los que normalmente se utilizan para sembrar árboles o plantar diferentes esquejes. En este caso quiero replicar lo que ya se hizo hace algunos años con esta otra encina, que como veis ya tiene un buen tamaño e incluso ya está dando bellotas, y todo esto para recuperar la vegetación autóctona, plantando arbustos o árboles en el borde del terreno de cultivo. Una cosa muy curiosa es que la encina, cuando es pequeña, tiene las hojas con bastantes pinchos para así protegerse de los herbívoros y evitar que se la coman, cosa que cambiará con el tiempo. Posteriormente sus hojas serán más lisas. Existen alcornoques, chaparros y casi todos tienen las hojas muy parecidas. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Pues muy fácil, la encina tendrá el embés de las hojas, es decir, la parte de abajo, de color blanco, mientras que el resto no. He decidido plantarla aquí ya que estará un poco a resguardo y además estas rocas le darán cierta humedad al suelo. He elegido a la encina para esta siembra ya que es un árbol emblemático del Mediterráneo y autóctono de mi zona. Para favorecer un poco la infiltración tanto del agua que utilicemos para regar como de la lluvia, vamos a hacerle un pequeño pocillo para no dejar la tierra al descubierto, ya que es importante
que los suelos tengan una capa de humus en la superficie, vamos a esparcirle esta hojarasca que hemos encontrado, que ya está un poco descompuesta y húmeda. Así que aquí la dejaré para que crezca y se desarrolle y la visitaremos de vez en cuando.